Muy buenas noches en esta hermosa noche, primer miércoles de febrero del año 2018. Vamos a continuar nuestro estudio a través de la Biblia. Ya hemos visto hasta ahora algunos libros fascinantes, comenzando con el libro de Génesis. Hicimos eso en 2 semanas. Vimos acerca de la importancia de 4 eventos que ocurrieron, que marcaron historia, y además 4 personajes que también marcaron la historia, pero de manera diferente. Y aquellos 4 personajes son Abraham, Isaac, Jacob y también José. En el libro de Éxodo avanzamos lo que es la salida del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida. Y lo que podía sentirse como algo fácil para Moisés, la trayectoria fuera, ya que la parte difícil de salir de Egipto ya ocurrió, vemos lo contrario, lo cual vamos a estar viendo el día de hoy. El libro de Levíticos vimos la estructura de cómo un Dios santo podría vivir en una comunidad pecaminosa. Y Dios da las ordenanzas necesarias para que exista esta coexistencia, esta cohabitación. Y vimos los puntos principales, los cuales eran los rituales, ya, de los sacrificios, las festividades anuales, todo lo que iba a ilustrar a Cristo. No obstante, vemos los rituales. Además vemos como segundo punto del libro Levíticos lo que es el sistema del sacerdocio, como este debe ser puro, limpio, con una estructura meticulosa, y finalmente las leyes morales y puras de lo que son los animales puros, la condición del hombre en su pureza, y eso en conexión de lo que es el sistema moral ya en el ámbito sexual, en el ámbito civil y en el ámbito judicial. Esto nos lleva a lo que va a ser el libro de Números. El libro de Números se llama así porque ocurren 2 censos, uno al principio del libro y uno al final. Y este libro abarca la mayor cantidad de tiempo en contraste de lo que es el libro de Deuteronomio, del libro de Levíticos y el libro de Éxodo, se podría decir a cierto extenso. Ahora, volviendo al tema, el libro de Números en el original se llama Trayectoria en el desierto o en el desierto. Y acá vamos a estar dividiendo el libro en 3 secciones geográficas y 2 peregrinaciones entre aquellas secciones geográficas. Los 3 lugares que se van a estar mencionando van a ser, número 1, el Sinaí, que van a ser los primeros 10 capítulos. Luego vamos a tener la trayectoria desde el Sinaí a lo que va a ser el desierto de Parán. Y en el desierto de Parán vamos a ver hartos desafíos en el ámbito de la rebelión del pueblo, de la obstinación de la gente e incluso casos de sedición. Pero desde el desierto de Parán después vamos a tener una segunda trayectoria desde el desierto de Parán hasta lo que va a ser Moab. Entonces, una manera fácil de recordarlo es, el libro de Números se divide en el Sinaí, en el desierto de Parán y finalmente en las planicies de Moab. Las 3 ubicaciones son aquellas. Ahora vamos a entrar con el primer punto, ¿ya? La primera categoría que va a ser en el Sinaí. Estos son los primeros 10 capítulos de este libro. Y esto ocurre exactamente o cercanamente a un año después de lo que va a ser estando en el Sinaí. El libro de Levíticos es en ese periodo, pero acá, un año después, ya están preparándose para lo que va a ser la peregrinación. Y acá ocurre en los primeros 4 capítulos un censo exhaustivo de las tribus de Judá, de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, de Leví, entre algunos de los demás 12 tribus, ¿ya? Les recuerdo que Leví, aunque es un hijo de Jacob o de Israel, no va a tener territorio porque su función va a ser trabajando en el templo, y José va a tener una doble porción a través de Efraín y Manasés. Ahora, volviendo, acá ocurre el primer censo, y es interesante que el número de gente que comenzó este viaje a través de una maldición que iban a estar recibiendo prontamente en el texto, de una ausencia de fe y pidiendo que ellos hubieran deseado morir en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Dios les da su petición, pero los que sí van a entrar va a ser un número bastante similar, lo cual demuestra el hecho de que Dios
Cuando hace su obra está buscando disposición, ¿ya? No buscó un grupo más grande para demostrar que el hombre puede más, no buscó un número más pequeño para desmerecer lo que Dios ya iba a hacer, sino buscó un número equitativo. Ahora, volviendo al tema, vemos el orden en este primer grupo de capítulos, del capítulo 10, vemos el orden específico que Dios da con respecto a dónde se iban a situar las 12 tribus. Iban a haber 3 hacia el norte, van a haber 3 hacia el sur, van a haber 3 hacia el oeste y va a haber 3 hacia el este. Y cuando estén viajando, cuando estén en aquella movilización, van a ver un grupo específico de orden predeterminado por Dios de quién va a ir primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Pero el principio que me gustaría destacar acerca de el orden de Dios es cuando Él está sentado en el campamento, cuando están todos ya fijos, están listos para descansar, están listos para poder tomarse el descanso que corresponde, justo en el centro de todo va a estar la presencia de Dios mismo, lo cual demuestra el deseo de Dios de estar en el centro de nuestras vidas, lo cual debería ser también reflejado en el centro de nuestras iglesias, el centro de nuestras familias, el centro de nuestras empresas, nuestros trabajos. Dios está ahí y Dios quiere estar ahí. Y cuando nosotros obedecemos a la estructura de poner Cristo, Dios, en el centro de nuestras vidas, ahí es cuando tenemos el mejor conexión posible con el Padre Celestial. Lamentablemente, muchas veces nosotros empezamos a tener un imbalance de quién va a estar primero en nuestra vida, quién va a estar segundo en nuestra vida, y muchas veces ponemos a Dios de lado en lo que va a ser nuestra experiencia de Él. Entonces Dios quiere estar en el centro de todo y Dios de la misma manera quiere estar en el centro de nosotros, interactuando con nosotros para llegar a tener aquella comunión. Además del orden que se ve ahí, vemos el segundo principio cuando empieza ya la caravana de movilización en el desierto. Dios se pone a la delantera, no se pone atrás, no se pone en el medio. No está buscando la protección en el hombre del peligro ajeno. No se está poniendo atrás, mandando al hombre a ciegas adelante, sino como siempre lo hace, Dios se pone adelante para que nosotros podamos seguir. ¿Ya? Lo que significa ser un discípulo de Cristo es, Cristo está enfrente mío y yo lo estoy siguiendo. De la misma manera que se ve en el caso de Abraham. Dios llamó a Abraham para que Abraham siguiera la dirección de Dios. Y acá vemos también el pueblo de Dios iba a estar atrás en un orden consecutivo, en un orden específico, observando dónde Dios está dirigiendo y así poder avanzar. El tercer principio es que Dios está no solamente a la delantera del camino, dirigiendo el camino, sino de que Dios siempre está buscando tener un orden. Ahora, no todo en la Biblia se puede expresar en la vida cotidiana. Y me explico. Mejor lo voy a redecir de la siguiente manera. No todas las cosas que vivimos en esta vida se va a ver una normativa de Dios. Por ejemplo, el color de tu casa, el color del auto de que vas a comprar, el modelo del vehículo o el colegio en que tú vas a mandar a tus hijos. Nada de eso sale en la Biblia de cómo exactamente debes hacerlo. Pero lo que sí vemos es cuando Dios sí da una estructura de cómo hacerlo, a Dios le importa, si es que nos da los detalles de cómo hacerlo, el seguir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Él está siempre más interesado en nuestra obediencia que a nuestra creatividad. Entonces, cuando Dios dice algo, lo mejor que tenemos que hacer o lo mejor que podemos hacer es obedecer. Y esos son los primeros 5 capítulos del libro de Números. Luego, capítulos 6 al 10, empieza a dar unas leyes específicas de cómo mantener el pueblo puro. Y una de las cosas que solamente por asunto de tiempo voy a capitalizar va a ser en el capítulo 6. Y este es un punto importante para nosotros entender también cómo Dios nos da instrucciones o dio instrucciones al pueblo de Dios en el tiempo pasado de cómo nosotros hacer votos que agraden a Dios. Muchas veces podemos hacerle promesas a Dios o hacer votos a Dios o entregarnos a través de alguna manera original, pero si Dios no lo está pidiendo,
las probabilidades de que Dios lo acepte sean mínimas. Tomo un caso. Estaba hablando con una joven una vez que me estaba diciendo que a ella le parecía mejor que el pastor no se casara porque se puede dedicar más a la obra de Dios. Lo cual yo dije, sí, la Biblia lo dice. Pablo lo dice en 1 Corintios 7, que si es posible dentro de nuestra libertad de hacerlo, tenemos la opción. Pero al mismo tiempo, Primera de Timoteo, capítulo 3, habla acerca de que si un hombre va a estar ejerciendo la función de obispo, debe ser varón de una mujer. Y aunque Pablo no se casó, tenemos a Pedro que sí sabemos, definitivamente sí se casó, porque sabemos que su suegra fue curada por Cristo. Entonces, tenemos un concepto que lógicamente podemos nosotros desarrollar y pensar que es bueno, pero si Dios no lo está exigiendo, demandando de nosotros, muchas veces podemos estar dando cosas de más que lo que Dios está pidiendo. Entonces, en el voto nazareo, y ahí hay que entender que hay una palabra diferente entre nazareo y nazareno. Jesús era nazareno, pero no era nazareo, porque nazareno era alguien de Nazaret, ¿ya? Entonces era nazareno en ese sentido. Pero la palabra nazareo viene de la palabra hebreo de la raíz nazir, que significa separado o consagrado. Entonces, si tú vas a hacer este voto donde quieres buscar el favor de Dios, Dios te está estableciendo una forma de separarte del mundo, estar en limpieza y así tener un acceso directo en pureza ante Dios. Ahora, algunos de los puntos importantes que destacar con este voto. Primeramente, era un voto voluntario, no era algo que a ti se te iba a obligar, no era algo que Dios imponía sobre las personas. Pero muchas veces, ya sea en el caso que había algún enfermo, Dios sanó, o había una petición y Dios le dio, o quería tener un hijo, no podía y finalmente se lo dio, y uno hacía este voto a veces de agradecimiento, a veces de petición, pero era algo voluntario. Segundo punto que destacar con este voto nazareo era el hecho de que era tanto para el hombre como para la mujer. Muchas veces en la Escritura se da a entender o se enseña que hay funciones que son dirigidas para el hombre y hay funciones que son dirigidas hacia la mujer. La Biblia enseña directamente, no hay duda, no se puede pasar más allá del hecho que enseña de que el servicio del varón dentro de la congregación de obispo, o que en el hebreo es presbítero, el anciano, el que esté dirigiendo, el que esté sobreviviendo, el que esté pastoreando, es una función de hombre y no mujer. Como lo sabemos, la Biblia dice que la mujer no debería ejercer dominio sobre hombre, ya eso es liderazgo sobre hombre, y además enseña acerca de que la mujer debería estar aprendiendo en silencio y no participando en la enseñanza de la Biblia. Entonces, con respecto a varones, es una función hacia el ámbito masculino. Y hay casos dentro de la familia, una estructura donde hay diferentes funciones, pero es el mismo valor. No significa que el hombre es más especial o más importante o con mayor valor que la mujer, simplemente hay diferentes funciones. Pero acá en el voto nazareo de separación para buscar el favor de Dios y así estar consagrado con Él, era tanto para el hombre como para la mujer. Tenía un lapso de tiempo además. Este no era un voto que se entregaba indefinitivamente hasta el día de la muerte, sino acá se enseñaba que era una consagración momentánea para estar bien con el Señor y así poder elevar sus oraciones, tal vez de mejor modo. Ahora, hay algunos casos en la Biblia de gente que sí tuvo el voto nazareo que fue consecutivo. Y estos dos casos eran el caso de Samsón, ¿ya? Que fue dedicado, separado desde el vientre hacia el Señor, hacia Jehová. Y también tenemos el caso de Juan el Bautista, que también fue separado desde su nacimiento para la obra de Dios. Ahora, ¿cuáles eran las restricciones para aquellos que hacían esto? ¿Ya? Habían 4 normativas. Número 1 era que tenían que estar alejados y no ingerir ningún producto alcohólico o fermentado, ya especialmente vino. Y esto era para que su juicio tuviera completa dirección que correspondía.
Incluso para el sumo sacerdote se le prohibía el tomar alcohol cuando estaba haciendo su función para no poder distorsionar la manera en que podía ejecutar sus funciones. Además, número 2, en el voto nazareo vemos que era separado de todo producto de la uva, tanto la uva como las pasas, sus cáscaras o sus semillas. Uno no podía ingerir de aquello, ¿ya? Además, número 3, tenían que alejarse o no acercarse a cuerpos de muertos, cadáveres, ¿ya? Porque cuando uno se acercaba ya, ritualmente hablando, entraba en la contaminación por la presencia de la mortandad. Y finalmente no se cortaban el cabello porque al final de su voto cortaban ese pelo y lo entregaban en el sacrificio. Ahora, ese era un texto que se había entregado para la dispensación, ¿ya?, de lo que era la ley. Esto es hacia los judíos, hacia los hebreos, hacia el pueblo de Israel, dentro de lo que son los sacrificios, los ritos, las festividades. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Ya nosotros, en vez de hacer el pelo crecer, aunque aquellos que quieran participar en eso, ya eso es de cada uno, tenemos una normativa similar a través de las palabras de Pablo, Romanos 12, que dice que debemos consagrar nuestro cuerpo en sacrificio vivo ante Dios, que es nuestro culto racional. Y lo que significa ese texto es que nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos deben ser separados de este mundo y entregados a la obra de Dios para cambiar y transformar el mundo. Entonces, esas son algunas de las cosas que ocurrieron en el monte Sinaí. Luego avanzamos en el segundo segmento, que era el viaje de Sinaí a Parán. Y ese es capítulo 10 también, del capítulo 10 al capítulo 12. Y aquí comenzamos con los problemas. Hasta ahora no teníamos ningún problema, ¿ya? Se da directivas, se cuentan los números, todo está bien, todo está feliz, todo está color de rosa. Y muy parecido que cuando uno empieza una iglesia y ya nos sentamos, vemos todo, la dirección está todo bonito, todo escrito como va a ser, pero ya cuando empieza el movimiento, ahí empieza la oposición, ahí pone Satanás su cola, ahí vemos el ataque del enemigo. Pero en estos 3 capítulos, ya del capítulo 10 al 12, aquí comenzamos con los problemas. Comenzamos con la palabra que yo diría que es la palabra clave de este libro, que es rebelión. Es oposición y queja. Donde estamos molestos, ya vemos el pueblo de Dios molesto con Dios a causa de las cosas que estaban pasando. Comenzamos con la queja al tercer día del viaje, ya queremos regresar a Egipto. Y no ha de sorprenderse porque cuando cosas ya empiezan a hacerse difíciles, cuando cosas ya empiezan a tener obstáculos, cuando ya la vida no es tan fácil como antes, ¿qué es lo que hacemos naturalmente como seres humanos? Regresamos mentalmente a aquellos periodos que pensábamos que eran mejores. Y como vemos ese paralelo en la vida de nosotros el día de hoy, yo diría que el éxodo de Israel, de Egipto y en el desierto, podría ser un paralelo a lo que es la vida cristiana. La salida de Egipto es nuestra salvación, donde hemos sido liberados de las cadenas de la esclavitud, y toma un gran esfuerzo de Dios obrar en nuestras vidas para que nosotros podamos rompernos, humillarnos y venir a la salvación de Jehová. Ese es el Éxodo, el libro de Éxodo en sí, la liberación de aquello. Pero ya empezando la trayectoria vamos a tener obstáculos y va a ser difícil. Y cuando tú empiezas a caminar en tu vida cristiana, ya tarde o temprano vas a empezar a ver que van a haber raíces de obstáculos, de amargura, de oposición, de molestia, de crítica, de desaliento, entre otras cosas, que van a estar perjudicando la llegada a la tierra prometida o en otros casos, la llegada al cielo. Nuestra vida es una peregrinación. Ahora, no se confunda, no estoy hablando de que para llegar al cielo uno tiene que llegar allá a través de obras. ¿Ya? Y acá vemos definitivamente obras que se hicieron. Pero lo que sí voy a estar diciendo es que en este transcurso de llegar a punto A a punto B, vamos a tener obstáculos. Vamos a sentirnos desalentados, sea por elementos de enfermedad, elementos de la economía,
crisis, muertes, divisiones, todas esas cosas van a afectar la manera en que nosotros vamos a estar viviendo esta vida. Ahora, no solamente se ve que el pueblo estaba pasando por dudas, sino también vemos en este lapso división dentro del mismo liderazgo de Moisés. Y vemos el episodio donde Aarón y María juzgan abiertamente delante del pueblo y empiezan a criticar una decisión personal que hizo Moisés. Y era la mujer con la cual se casó. Se casó con una mujer etíope. ¿Ya? La Biblia nos dice de qué color de piel era su piel, pero lo más probable es que era oscuro, que era africano. Y sea racismo, sea porque era de otra cultura, sea lo que sea, vemos la crítica contra Moisés. Dios defiende a Moisés, y no nos da el tiempo para entrar en lo que es la perspectiva bíblica, si es que un matrimonio intercultural o interracial, aunque hay solamente una raza, la raza humana, entre las clases étnicas, es o no atacado por Dios. Podríamos ver eso un poquito más adelante. Pero lo importante que debemos realizar acá es que Moisés se casó con alguien de otra raza o de otra clase étnica y Dios defendió a Moisés y no sucumbió a la presión racial que tenía María y Aarón. Pero acá encontramos un principio bíblico para nosotros, la cual es la siguiente. Mientras más tú estás dirigiendo, liderando, mientras más estás haciendo para el Señor, mientras más ojos están atentos a lo que estás haciendo, mayores van a ser las críticas. Y las críticas no van a ser acerca de las cosas grandes, porque por lo general cuando tú estás dirigiendo, gente no dirige a gente que está haciendo algo mal. Por lo general, ya hay la excepción. Por lo menos en el ámbito cristiano, uno no va a querer seguir a una persona que es perversa. Entonces, ¿dónde cae la mayor cantidad de crítica hacia gente que está haciendo un impacto en el mundo? Es en las cosas pequeñas. La manera en que se vistió, la manera en que habló, la manera en que hizo un programa aquí o allá. Entonces, si no te gusta crítica, no hagas nada. Pero lo más probable es que si no haces nada, aún así te van a criticar. Entonces, mantén tu mirada, como lo hizo Moisés, en Dios y avanza. Eso nos lleva al tercer segmento de este libro, ¿ya? Empezamos con Sinaí, la trayectoria de Sinaí y ahora estamos en Parán. En el desierto de Parán, Dios manda a Moisés que elija a un líder de cada una de las tribus, 12 tribus, para entrar a la tierra prometida, espiarla o ver cómo era y dar un reporte de vuelta. Ahora, Dios ya sabía lo que iba a pasar, no estaba jugando con ellos, sino acá está demostrando que después de tanta gran bendición que Dios ha dado, después de demostrarse tan grandemente en frente de su pueblo, vemos la dureza del corazón, donde vemos lo que es duda. Al regreso de los 12 individuos después de 40 días, vemos solamente 2 personas, los cuales son Caleb y Josué, que dice, vayamos al ataque, entremos, porque la tierra es abundante en bendición, y vieron el producto final. Los otros 10 vinieron, dijeron, no lo podemos hacer, nos vamos a ganar, y vieron el obstáculo. Y aquí vemos una gran diferencia entre aquellos que hicieron gran cosas para Dios y la gente que dijeron que no. Los que hicieron grandes cosas para Dios vieron la posibilidad, vieron la oportunidad, vieron la bendición de Dios, mientras que aquellos que negaron en rebelión ante Dios, vieron, en vez del producto final, vieron los obstáculos. Y déjame en este momento motivarte a ti a entender de que la obra de Dios, nuestra congregación, nuestra iglesia que estamos haciendo ahora, debemos mirar hacia el futuro, hacia lo que va a ser largo plazo y entender que hay una gran bendición. Vamos a alcanzar personas con el evangelio. Va a haber muchos obstáculos. Entonces, cuando uno llega a ese desafío, ¿qué ve? Puede ver o el producto final o va a ver el desafío en sí. Y si tú vas a ser parte de los Josués y parte de los Calebs, yo te motivo a cambiar tu mirada, no en el problema, sino en el producto final. Ahora, el deseo del pueblo después de escuchar esto fue, hagamos una sedición, cambiemos el liderazgo y regresemos a Egipto. Vayamos a la segura. No confiemos más en Dios. Ahora, en ministerio va a ser difícil, nuestra iglesia va a ser difícil.
Porque muchas veces vamos a ver el mar rojo enfrente de nosotros. Muchas veces vamos a ver el enemigo en la tierra prometida. Y vamos a decir, esto no es posible. El desafío es demasiado grande. Volvamos a aquello que podemos nosotros manejar. Ahora, la iglesia que está centrada en Dios es una iglesia que va a ejercer fe. Y ejerciendo fe es poniendo toda nuestra confianza en que Dios va a ser fiel. Entonces, esa es la lección. Dios trajo la maldición, le dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, porque ustedes se quejaron, ustedes murmuraron, ustedes decidieron maldecir lo que yo quería hacer, no mostraron la fe después de todas las cosas que yo he hecho por ustedes, ustedes no van a entrar. Pero voy a demostrar mi gracia y sus hijos, para mantener mi palabra, van a entrar. Además, dentro del desierto de Parán, no solamente tenemos este episodio con los 12 espías, sino tenemos otro grupo de personas que también se levantaron, dijeron, no nos gustó la manera en que se lidiaron con los 12 espías que ahora están muertos, no nos gustó la manera en que esto se está dirigiendo. Nosotros somos sacerdotes levitas también. Entonces ocurrió otra sedición a través de Coré, la cual Dios se encargó de limpiar aquella posición. Ahora, sea en nuestra congregación, sea en otra iglesia, hay que entender el balance de las cosas. Autoridad dentro de una iglesia no es en base de habilidad. No es porque yo pueda predicar mejor que el otro, no es porque yo pueda dar más dinero que la otra persona, no es porque yo sea más extrovertido que la otra persona, no porque sea un mejor músico, mejor con mi parte académica, tengo doctorado, lo que sea, lo que me da autoridad dentro de una iglesia. Sino es algo que ha sido otorgado a un grupo de personas y aquellas personas han sido los responsables en delegar aquella responsabilidad a otras personas. Entonces, muchas veces se ve dentro de una iglesia problemas y crisis. Y a veces los problemas son entregados a través del liderazgo de la iglesia y otros casos no lo es, sino es la gente dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo lo diríamos ver esto? Para empezar, ¿quién instituyó el oficio de pastor dentro de la iglesia? La respuesta es Cristo. Cristo tenía la autoridad y entregó su autoridad a los apóstoles empezaron una iglesia, entregaron su liderazgo sobre el liderazgo de aquellas congregaciones y así se ha ido propagando a través de los siglos. Ahora, cuando llega momentos de problemas, seamos como David. David vio el problema de su liderazgo de Saúl, pero él no osó ir en lo que es rebeldía. Dios se va a encargar de los problemas de su liderazgo. Ahora, si es algo obvio, algo latente, algo que el obispo no cae dentro de los requerimientos de 1 Timoteo 3, donde sea sin reproche, ahí hay momento para poder confrontar. Pero muchas veces he visto que gente produce divisiones por cosas secundarias a lo que es la causa de Cristo. Cosas secundarias que la Biblia no es ni tajante ni para acá ni para allá. Entonces, ¿qué debería ser nuestra enseñanza en el caso de Coré? Moisés no tenía problema hasta este momento. Él lidió de la mejor manera posible a través de la expresión de Dios y lo hizo de una manera que mucha gente nunca hubiera aguantado. Pero aquí hubo alguien que dijo, yo quiero poder, yo quiero hambre, esa fue su intención y trató de dividir. Y Dios cortó ello. Ahora, Dios lidió con Saúl. Yo he escuchado de iglesias, he escuchado de pastores, donde realmente yo me caigo en sorpresa con los pies hacia arriba de las atrocidades que están haciendo. Pero ellos darán cuenta a Dios. Y si yo estuviera en una iglesia que he escuchado rumores acerca de ellos y sé que lo que está pasando y es visiblemente obvio, en vez de producir una división, busco otra iglesia donde me alimente, que sea centrado en Cristo. Ahora, volviendo al tema, este es el episodio dentro del desierto de Parán. Este era el capítulo 16, el segundo escándalo dentro de ahí, que fue esta división de Coré. Ahora, la cuarta etapa de este libro de Números. ¿Ya? Entonces hemos ido del Sinaí, hemos ido de la trayectoria del Sinaí hasta Parán.
Hemos visto las instrucciones originales, el propósito de Dios, lo que debía haber sido 2 semanas, convertirte en 40 años. Vimos ya las quejas, el murmullo en esa trayectoria. Entraron en el desierto de Parán, ya hemos tenido 2 casos de divisiones, sea los 2 espías y ahora lo que fue recién Coré. Ahora entramos en la 4ª etapa y este era el viaje de Parán a Moab. Ahora, aquí los ánimos están aún peores que antes. Moisés va a ver una situación difícil de su vida. Hasta ahora ha tenido que lidiar con problema tras problema, con crisis, con molestia, con murmullo. Pero ahora va a afectarle personalmente, porque en este viaje de Parán a Moab va a morir María, su hermana, y Aarón, su hermano. Y un principio importante que destacar acá es el sentimiento de soledad que él debió estar viviendo. 40 años trabajando, su mano derecha, su mano izquierda, por lo menos su familia con él. Ya tenemos a Josué y Caleb y otros que también estuvieron ahí para ayudar. Pero esto era familia. Y él tuvo que lidiar con esto. Y lamentablemente fue a través de este periodo donde Moisés comete pecado. Y un pecado que le va a costar duro. Pero yo creo que ese pecado que él cometió pudo haber sido relacionado con los sentimientos encontrados de pena y de dolor de haber perdido a su hermana. ¿Qué nos enseña eso? Es cuando estemos pasando por momentos de dolor, busquemos apoyo, busquemos compañía, busquemos un grupo de personas que nos pueda ayudar, porque muchas veces tomamos malas decisiones cuando estamos en dolor. Incluso hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, gente que está en dolor hace doler al resto. Y ese era el caso de Moisés. Entonces muere su hermana. ¿Qué pasa de ahí? El pueblo empieza a murmurar de nuevo. Él está frustrado. Dios le dice, ve, ahora habla a la peña. No la golpees, habla a la peña. Y él va y toma atribuciones que no le corresponden. Dice, ¿acaso debemos nosotros darles agua? Y le golpea 2 veces a la peña. Sale agua. Dios provee. Pero vemos un caso de rebeldía que puede ser originado a través de orgullo, de prepotencia y de desobediencia. Ahora, acá hay un punto muy importante que destacar, porque fue un día en 40 años, fue un episodio en todo este largo lapso que produjo que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida. Y uno podría decir, wow, Dios es bastante injusto. No es misericordioso. ¿Cómo puede ser que un error traiga tantas malas consecuencias? Y la respuesta es, al que poco le es dado, poco le es requerido. Al que mucho le es dado, mucho se le va a demandar. Moisés estuvo en la presencia de Dios. Moisés pudo ver parte de lo que era la gloria de Dios. Moisés pudo escuchar las normativas, las enseñanzas de Dios. Sabía que Dios estaba en todas partes. Sabía que Dios era un Dios justo, severo y lleno de justicia y de santidad. Entonces, con eso, Dios, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y Moisés falló en ese momento. Ahora, para nosotros, ¿qué significa esto? ¿Deberíamos estar asustados de estar en el ministerio o progresar en el liderazgo del ministerio que Dios tiene? La respuesta es no. Hay que darle el peso que corresponde, ¿ya? La Biblia dice que no sean muchos maestros sobre nosotros o sobre ustedes, porque mayor condenación va a recibir cuando aquellas personas que están enseñando al resto tengan que dar cuentas de sus acciones. Y eso se ve reflejado de vuelta a nosotros. Nosotros podemos tener una vida intachable y arruinarlo en un día. Seamos cuidadosos, vigilantes, observadores de nuestra propia vida, de no caer en estos mismos errores que cayó en este caso Moisés. Ahora, a través de este periodo vemos además que Moisés quería pasar por el sur, por Edom. Y el rey de Edom llegó, ya Edom era el descendiente del hermano de Jacob, Esaú. Dice, somos familia, somos sangre, somos hermanos. Déjenos pasar, vamos a ir al otro lado. No. Y esos momentos donde estamos haciendo todo para Dios y sentimos que hay un pare, hay un obstáculo, hay un no, son momentos que realmente pueden frustrar. Porque uno dice, Señor, quiero hacer esto para ti,
Pero ahora tengo que darme toda la vuelta detrás de lo que era el Mar Muerto y entrar por la planicie de Moab. Y Edom tuvo su repercusión a través de ello. Pero volviendo al tema acá, cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, vamos a tener obstáculos. No todos van a estar en la misma sintonía contigo. Gozoso, finalmente, wow, llegó hermano tanto para cambiarnos a todos, ¿ya? Era interesante porque cuando uno sale como misionero, me tocó a mí y a mi esposa, cuando estábamos recaudando fondos, teníamos esta visión, este corazón, vamos a llegar a Chile, vamos a cambiar las cosas para bien, no cambiar la manera de pensar, sino a acercarlo al Señor y vamos a ver avivamiento, y teníamos todo nuestro corazón, nuestra pasión en ello. Y llegamos y no, Padre, no es tan fácil. El mundo no está en la misma sintonía que ti cuando tú estás cerca del Señor. Pero no porque haya un obstáculo significa que tú te vas a dar por vencido, sino vas a encontrar una manera de lograrlo. Nos pasó con la construcción. Teníamos pare en todos lados de altos pisos. No podíamos encontrar lugar donde arrendar. Con una puerta abierta. Encontramos la manera. Y ahora tenemos una congregación, ahora tenemos un edificio, estamos gozosos, no nos vamos a estancar acá, vamos a seguir creciendo, vamos a alcanzar más personas y vamos a tener que salir de ese edificio. Y yo sé que muchos de los que trabajaron ahí están en su mente diciendo, pero acabamos de terminar. No importa, hay que progresar. Pero vamos a tener obstáculos. Pero cuando lleguen esos obstáculos, hay que encontrar la manera de seguir avanzando a través del poder de Dios. En este viaje desde Parán a Moab, además tenemos el episodio de las serpientes. Y este episodio de las serpientes nos deja bastante limitado en la interpretación de ello. Sabemos que hay una enseñanza paralela en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, que refleja a Cristo, ¿ya? Pero la historia va de la siguiente manera. Empiezan a murmurar, Dios manda serpientes venenosas, empiezan a morder, empiezan a enfermarse, empiezan a morir, van a Moisés, ¿qué hacemos? Dios le dice, levanta una serpiente de bronce y aquellos que tienen fe para mirar arriba, a la serpiente que está arriba, se van a sanar. Y uno diría, eso parece mitología, parece un cuento de niños, no parece muy científico, no parece muy bíblico, que es su interpretación, porque cada cosa que pasa en la Biblia tiene un significado. ¿Por qué una serpiente y no un hipopótamo, o no un cocodrilo, o no un elefante? Entonces la manera en que yo lo vería, y ahí esto es todo subjetivo, es que acá lo que estamos viendo era que el pueblo se estaba envenenando a sí mismo y así produciendo la muerte lenta de la nación de Dios. Entonces las serpientes que Dios manda son representativos de ellos mismos que se están envenenando y se están matando. Entonces acá Dios entrega una solución que iba a ser una imagen al futuro a lo que iba a ser el Mesías, que una serpiente hecha de bronce iba a ser levantada y para tener la sanación, la salvación y sanación es la misma palabra en el griego, de su enfermedad iban a tener que mirar a la serpiente de bronce que estaba arriba. Entonces, ¿quién es esta serpiente de bronce? Sabemos que es Cristo porque Jesús se lo autoatribuyó en Juan capítulo 3, un par de versículos antes de Juan 3:16. Entonces, Cristo se hizo igual que la criatura que se estaban matando entre ellos, pero la diferencia es que era hecho de bronce. Ahora, cuando uno ve el tabernáculo, tenemos elementos de oro, de plata y de bronce. El oro representa deidad, glorificación, reinado, realeza, ¿ya? Es gloria. Plata simboliza pureza y a través de la Biblia se habla acerca de la pureza de la plata, ¿ya? Bronce, ¿qué significa? Bronce es juicio. Los muebles que estaban fuera del tabernáculo, que era el altar de bronce y el lavatorio de bronce, era la parte de juicio, de pureza, o sea, de juicio antes de entrar el tema de pureza. Cristo en la cruz estaba siendo juzgado. Entonces vemos este paralelo. Y esto está ocurriendo desde Parán en dirección a Moab. Ahora, esos son capítulos 20 y 21. Capítulo 22 a 36 es el último episodio. Ya llegando a Moab, tenemos el episodio de Barak y Balaam,
donde el rey de Moab estaba viendo la entrada del pueblo de Israel, estaba viendo que Dios había bendecido a ellos, entonces pensó que podrían maldecir al pueblo con el mismo Dios que lo estaba bendiciendo, entonces trae a su mejor brujo, a su mejor profeta pagano para poder traer esta maldición. Y cuando él estaba en la presencia misma del pueblo para maldecirlo y así remover la bendición de Dios en su cultura pagana, cada vez que él hablaba se llenaba de palabras de bendición. Y es interesante que a través de todos estos problemas que estaba haciendo Israel, Dios aún así estaba cuidando con una bendición sobre ellos, porque Dios tenía un propósito. La tercera vez que trató de maldecir, profiere no solamente una bendición, sino también entrega una profecía del Mesías, que una estrella iba a salir de él, su cetro iba a durar para siempre, que iba a ser de Israel, etc. Ahora, vemos el ataque del enemigo. Cuando uno no puede ya atacarlo frontalmente, el enemigo lo que hace, trata de entrar y seducirlo. Entonces, Balac y Balaam no pudieron maldecir al pueblo de Dios y así tener su victoria. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Seducieron. Las mujeres atractivas de Moab se juntaron con los de Israel, vieron que eran bonitas, empezaron a juntarse. Está la doctrina de Balaam, ¿ya? Voy a juntarme con yugo desigual, y lo que hizo eso es, ahora que estamos juntos, ven conmigo a mi religión. Vamos a sacrificar a nuestros dioses. Y ahí el corazón traicionero conllevó a una gran mortandad de 24.000 personas. Ahora, eso fue el producto de que vieron al enemigo como enemigo al principio, pero luego vieron al enemigo como a alguien que podíamos unirnos y juntarnos. Lo mismo con Satanás. Satanás no se va a tratar de demostrar como un enemigo, sino va a tratar de hacerse demostrar como un aliado. Y que Dios es un Dios fome, que te está quitando la diversión, pero la realidad es que Dios te está manteniendo puro para su función. Ahora, después de la matanza, ya Dios sigue bendiciendo, Dios sigue su relación con el pueblo, mantiene su pacto y finalmente vemos el nuevo censo de aquellos que van a entrar a la tierra prometida. Vemos guerra ganada al final, algunos se asentaron al este de la tierra prometida y Moisés se prepara para su último discurso antes que el pueblo entre en la tierra que Dios había prometido a Abraham. Y de eso se trata el libro de Deuteronomio que vamos a estar viendo la próxima semana. Este último discurso de Moisés enseñando a su pueblo qué necesita hacer antes de entrar a la tierra que Dios había prometido. Y de eso se trata el libro de Números. Que el Señor les bendiga. Tengan una muy buena noche.